Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotros a un devocional más. Palabra de esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, siendo ya ahora 12 de octubre. Damos muchas gracias a Dios por este día, por este nuevo día. Damos muchas gracias a Dios por su palabra, porque a través de ella podemos conocerle, podemos meditar, deleitarnos en ella y, ¿por qué no?, llevarnos una palabra de esperanza para el resto de este día. Si usted está siguiéndonos en este devocional, es un deleite compartir esta palabra de esperanza que nos puede acompañar por el resto de este día. Si quizá usted ve los devocionales ya más tarde, quizá antes de acostarse, bueno, pues una palabra de esperanza, de confort para su descanso y para el siguiente día. Y ese es el único propósito, el único cometido que tenemos como Iglesia Bíblica Torrefuerte. Yo quiero que me acompañe hoy a un pasaje que está en la epístola a los Romanos. Vamos a ponernos en contexto. Estamos en una serie que se llama Un llamado a la libertad. Y estamos haciendo un estudio acerca de la carta a los Gálatas o la epístola a los Gálatas, donde vemos cómo Pablo está demostrando la libertad que gozamos en Cristo Jesús y no tener una atadura hacia la costumbre o hacia la ley. El pastor Edgar Cerez predicó el domingo acerca de la ley, nos habló acerca del propósito de la ley, y en la semana hemos venido reflexionando acerca de esta predicación que el pastor nos ofreció el domingo, que es el propósito de la ley. Y hoy quiero que leamos un pequeño fragmento ahí en Romanos capítulo 7. Vamos a leer los versículos 7 al 12. Yo le recomiendo, obviamente, que esté usted leyendo la epístola a los Gálatas, que es la serie que nos ocupa, pero para una mayor comprensión, para un estudio más enriquecido, dése la oportunidad de leer toda la epístola a los Romanos. Es un poquito más extensa, son 16 capítulos. Es una epístola con mucha carga teológica, no es fácil de digerir. Si me permite la recomendación, hágalo en una versión como Nueva Traducción Viviente, donde la traducción es todavía más accesible. A mí en lo personal me encantó, yo me enamoré de esta versión bíblica, la Nueva Traducción Viviente, precisamente leyendo Romanos. Y quiero compartir con usted hoy el capítulo 7 de Romanos, los versículos 7 a 12, para que sobre esto mismo hagamos nuestra reflexión y podamos comenzar con nuestro devocional. Veo que por aquí ya nos están saludando, gracias a Dios, quiere decir que todo corre muy bien. Entonces haré una breve oración y nos arrancamos. Vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Nuevamente, mi Señor, gracias por la vida, gracias por este nuevo día, pero sobre todo gracias por tu compañía, Señor, gracias porque tú eres nuestro Dios. Nosotros no te elegimos, Señor, en tu misericordia tú nos has elegido, Padre, y nos has permitido conocerte. Y gracias por tu palabra, porque a través de ella también te podemos conocer. Señor, atesora en nuestros corazones la palabra de esperanza que tú tengas para con nosotros el día de hoy, Señor. Que no sean mis palabras, Dios, que no sea lo que yo diga, Señor, que sea tu palabra, la que tú escribiste, Señor, la que tú inspiraste, Dios. Que sea ella la que gobierne nuestros corazones y guíe nuestros pasos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Pues vamos entonces, me va a permitir para todos ustedes leer Romanos 7 a partir del versículo 7 hasta el 12. Dice así. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley, pero, por ejemplo, cuando aprendí el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida, y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa
y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Gloria a Dios. Tiene mucho significado este pasaje si tomamos en cuenta que quien está hablando, quien está escribiendo, fue un fariseo de fariseos, él así se autodenominaba, y era un experto en la ley. Y llama la atención cómo él nos lleva a esta reflexión, ¿no? Me di cuenta de que los mandatos de la ley, aquella a la cual yo estudiaba, aquella a la cual yo me entregaba, que supuestamente traían vida, en la cual yo confiaba que iba a hallar la salvación, en realidad me trajo a muerte. Y sin embargo establece Pablo, la ley es santa. ¿Por qué la ley? ¿Por qué ponemos reglas? Piense usted en las reglas. ¿Por qué ponemos reglas? ¿Por qué nos movemos por reglas? Estas son buenas, son malas, son necesarias, son innecesarias. Tenemos reglas en todos lados. Tenemos reglas en la casa, tenemos reglas en el trabajo, tenemos reglas en el salón de clases, en cines, en teatros. Hay reglas inclusive hasta en el transporte público, en los parques, etc. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de una cosa. Las reglas no son puestas para que nosotros determinemos si son buenas o son malas. Le invito, si no tuvo oportunidad de ver el devocional de ayer con el pastor David, y ahonda un poquito más en esto, ¿no? Pero las reglas no fueron puestas para que nosotros determinemos si son buenas o si son malas, y como decía el pastor, ver la manera de cómo saltarme la regla, ¿no? Y entonces la regla se vuelve más bien un reto. No, fumar en determinados espacios, el guardar silencio, el no escupir, el no pisar el pasto, el no introducir alimentos o no tomar fotografías, el observar un límite de velocidad, que era uno de los ejemplos que establecía el pastor, o no estacionarse. Todas estas son reglas para que nosotros determinemos, para que nosotros determinemos si es justo o es injusto, sino para que nosotros podamos responder con una conducta adecuada al lugar donde se está desempeñando. Yo guardo silencio en la biblioteca para no molestar a los demás lectores. Yo no me estaciono en lugares destinados para aquellos que tienen alguna discapacidad. Ahí en Torre tenemos un estacionamiento donde están marcados unos lugares que están destinados para aquellos que son tercera edad o para aquellos que sufren de alguna discapacidad. Entonces yo no me estaciono ahí para no volverme un obstáculo más ante estas personas que tienen esta limitante. Yo no introduzco alimentos, por ejemplo, al templo ahí en la iglesia, o en determinados auditorios o en oficinas, para no ensuciar el lugar y a la larga empezar a traer animales o plagas. Yo guardo un límite de velocidad cuando conduzco. ¿Por qué? Porque de esta manera evito accidentes. Pero muchas veces nosotros nos perdemos en las reglas y eso no absurda. Yo recuerdo cuando era niño que nos subíamos al camión, al transporte público, y decía ahí no escupir. Y yo, dentro de mi lógica de niño, decía, pero es que ¿quién va a escupir? Y más en un camión, ¿no? Era yo inocente. Porque en realidad hay mucha gente que tiene la práctica de escupir. Y es necesario escribírselo en una regla. Por favor, no escupir. Mientras que algunos tienen problemas con acatar las reglas cuestionándolas, por un lado. Por otro también tenemos a personas que tienen problemas excediendo las reglas, es decir, las llevan más allá de su razón de ser. Le pongo este ejemplo. La ley de Moisés describe aspectos acerca de la inmundicia. Esta era ocasionada, por ejemplo, por enfermedades como la lepra. La mujer, por ejemplo, en su periodo menstrual, o por personas que llegaban a tocar un cadáver. Y entonces, por cualquiera de estas situaciones, la gente era considerada inmunda, y había una serie de reglas dentro de la ley de Moisés que su propósito era asegurar un ambiente sanitario, saludable. Sin embargo, esto va a ser llevado tiempo después al extremo por los fariseos, y entonces ellos entenderán también la inmundicia, que ahora está relacionada con el lavamiento de manos, el lavamiento de platos, de vasos, de jarros y utensilios, donde era una práctica que se hacía exageradamente varias veces al día. Por esta razón es que los fariseos critican constantemente a los discípulos de Jesús porque no se lavaban las manos antes de comer.
no se lavaban las manos las veces que ellos lo hacían. Y entonces llevan la regla mucho más allá de lo que fue originalmente escrita. Y esta regla de lavamiento de manos, de jarros, de vasos, no la vamos a encontrar en el libro de Éxodo, en Levítico o en Deuteronomio. Fueron reglas creadas. Y muchas veces nosotros determinamos o creamos estas reglas en la iglesia no escritas en la Biblia, como por ejemplo la vestimenta de las personas, cómo deben de ir vestidas a la iglesia, o la música que se debe y no se debe de escuchar, el peinado o el corte de cabello, o ciertos estándares de testimonio si la persona es divorciada, si no es divorciada, etc. Y sin darnos cuenta, solemos llevar estas reglas también en el hogar, en el trabajo, en la misma escuela, a niveles más altos, y terminamos observando la regla por la mera regla. Y entonces perdemos el sentido natural de esta. La ley de Dios respondió a la conducta que se esperaba de un pueblo llamado a ser diferente a otros pueblos. Dios establece su ley para que Israel viviera una vida diferente a la de los pueblos alrededor, pero sobre todo que reflejara la justicia y la santidad de Dios. Cuando nosotros tenemos esto en mente, entendemos el porqué de muchas reglas en la ley de Moisés. Tú eres un pueblo diferente. No puedes tratar a la mujer, no puedes tratar al esclavo, no puedes tratar al extranjero con la barbarie con la que los tratan los pueblos alrededor tuyo. Tienes que mostrar que tu Dios es justo, a diferencia de sus dioses, para que avergüences a sus dioses que son injustos. Y tú tienes que mantenerte puro, limpio, vivir una vida sanitaria, vivir una vida espiritual, para que muestres un Dios que es santo, no como los dioses impíos de los pueblos alrededor. Entonces, de este modo nosotros podemos entender que la ley para para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero inclusive para nosotros hoy en día, la ley es una guía que nos ayuda a ser santos por cuanto Dios es santo. Ojo, la ley nos santifica, lo aclaró muy bien el pastor el domingo, el pastor Edgar. La ley nos santifica, pero nos guía la santificación hecha por Cristo. ¿Quién es el que realmente santifica? Cristo nos santifica apartándonos para Él, pero también llevándonos a un proceso en el cual nosotros vamos santificándonos. Y entonces el papel de la ley es como este ayo que establece Pablo ahí en Gálatas, ¿no? Es como esta especie de pedagogo, esta persona que era contratada para llevar al niño de la casa a la escuela, de la escuela a la casa, pero no solamente era una especie de transporte escolar, ¿no? Sino que también en estos trayectos el pedagogo iba ayudando al niño con los estudios que aprendía en su casa, que aprendía en la escuela, se sentaba en el salón de clases donde estaba el niño, sino junto a él, cerca, porque también el pedagogo escuchaba la clase, y entonces, camino a casa, el pedagogo iba ayudando al niño a recordar las cosas, y en casa el pedagogo escuchaba al padre, escuchaba a la madre, y entonces ayudaba al niño con las instrucciones, con la educación de los padres. Es este paidos, este acompañante, este pedagogo. La ley es como este pedagogo que nos va guiando, pero la ley no es la que nos forma, no es la que nos salva, no es la que nos santifica. La ley de Dios tuvo por objeto combatir la ignorancia de aquello que está mal y el pretexto también para justificar el pecado. Muchos piensan que ciertos deseos o apetitos son normales o naturales, y es gracias a la ley que nosotros podemos ver dos realidades. Número 1, esos deseos no reflejan la santidad y justicia de Dios, aunque pudieran parecer naturales, y afectan nuestra relación con Dios. Y número 2, esos deseos causan un perjuicio en nuestra vida. Le pongo este ejemplo. Al desear a una mujer casada, que pareciera algo normal por mi instinto humano, gracias a la ley yo puedo observar que por un lado esto es contrario a la santidad y la voluntad de Dios, puesto que en el diseño original de Dios con respecto al matrimonio que estableció en Génesis, Él estableció que el hombre se llegará a su mujer. Está hablando en singular, no está hablando de sus mujeres. Y entonces serán una sola carne. Y por otro lado, la ley también me muestra
que me previene, me evita el daño emocional que le puedo causar a mi esposa, o a mis hijas, o al esposo, o a los hijos de la mujer. ¿Por qué? Porque entonces puedo fracturar a las familias, el daño que se causa con el adulterio. Pablo nos muestra que la lucha no es contra la ley, sino contra el pecado que se rebela contra Dios y contra la ley determinada por él. Mire, Dios advirtió a Caín el poder del pecado. Le dijo, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, está al acecho y está ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Conocemos la historia. Caín no toma este consejo, se deja ser dominado por el pecado y termina matando a su hermano. Pero Pablo, en este pasaje que acabamos de leer, nos lleva todavía más allá, porque nos muestra que el control del pecado del cual Dios advirtió a Caín, incluso se manifiesta, se revela todavía más cuando conoce la ley. Por lo que el pecado nos lleva a codiciar aquello que ni siquiera codiciábamos hasta que nos lo reveló la ley. Cuando Pablo dice que la ley le trajo muerte espiritual, no significa que la ley lo mató espiritualmente, sino más bien que la ley le reveló su condición. Entonces la ley nos revela nuestra condición, y mi hermano, mi hermana, nuestra condición es pecadora, somos pecadores. Sé que hay gente que le escandaliza esto, pero esa es nuestra condición, y la ley también nos muestra nuestra realidad, que a causa de nuestra condición estamos apartados de Dios. Pero la palabra de Dios no se queda ahí, porque Dios ofrece una solución. Es cierto, a través de la ley conocemos nuestra condición y nuestra realidad, pero también la ley tiene el valor de revelarnos nuestra necesidad de Dios al ver que Él es el que santifica y Él es el que salva. Mire, le pongo este ejemplo. A determinada edad odiamos los exámenes médicos. Llega un punto en tu edad en la que hacerte un examen médico es horrible. ¿Por qué? Porque los exámenes médicos revelan nuestra condición, cómo está nuestra glucosa, cómo están nuestros triglicéridos, cómo está nuestro colesterol. Y también en los exámenes médicos nos muestran nuestra realidad, si somos prediabéticos, si somos diabéticos, si sufrimos hipertensión, algún tipo de insuficiencia, etc. Pero también tenemos que reconocer que los exámenes médicos nos guían hacia el tratamiento que debemos realizar, ya sea una dieta o un medicamento. Y entonces tiene sentido lo que dice Pablo: la ley es santa. La ley es buena, es recta. La ley es santa porque es creación de un Dios santo y a través de ella nos dirige hacia su santidad. Jesús mismo lo declaró. Él dijo, yo no vengo a abrogar la ley. Si Jesús hubiese venido a abrogar la ley, entonces hubiera demostrado que la ley es defectuosa y entonces Dios habría cometido un error al crearla o al dictarla. No, lo que Jesús declaró es que Él vino a cumplir la ley por ti y por mí. No para que la desechemos, sino para que no seamos juzgados a través de ella. ¿Por qué? Porque es simplemente imposible cumplirla por nosotros mismos. Pero la ley tiene valor. ¿Por qué? Porque la ley es nuestro referente para fortalecer nuestra relación con Dios y no nuestro pasaporte de salvación. Nuestro pasaporte de salvación es Cristo. Entonces la ley es el espejo que muestra aquello que está oculto a los demás e incluso a nosotros mismos. A través de ella conocemos las verdaderas intenciones de nuestro corazón, sabiendo que ante cualquier falla contamos con un Dios que puede transformarnos. Y entonces la ley nos sirve de referencia, permitiendo ponernos a cuentas incluso con Dios, para que si nuestros pecados son como el carmesí, Dios nos limpie como blanca lana. Y esa es nuestra palabra de esperanza. Es cierto, a veces la ley es incómoda y es odiosa para todo aquel que antepone sus deseos antes que la voluntad de Dios y antes que Dios mismo. Pero para quienes
anhelan, para todos aquellos que anhelamos una relación fraterna con Dios y buscamos agradarle, la ley es un motivo para amarla y no menospreciarla o sobrevalorarla. Y quiero cerrar con este pasaje. No en balde, el salmista me viene este versículo, si no me equivoco, está en el Salmo 119. No en balde el salmista decía: cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi meditación. Y ese debe ser un anhelo en nosotros. Sin embargo, te quiero compartir también esto del salmista. Es el Salmo 19, a partir del verso 7. Fíjense cómo él describe la ley. Dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, revivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por la ley, Dios, porque ciertamente no somos juzgados a través de ella. Cristo nos ha justificado por la fe, justificados somos por la fe. Pero Señor, la ley no pierde valor, porque a través de ella, Señor, podemos fortalecer nuestra relación contigo. Es cierto, a veces se vuelve este espejo incómodo, Dios, que nos muestra nuestra realidad, Padre. Pero Señor, tenemos la convicción y la confianza de que siempre contamos contigo, Señor, para poder vencer. Te damos muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, tengo para ustedes avisos. El 2 y 3 de diciembre tendremos el retiro de familias. Lo teníamos previsto para octubre, pero por algunas situaciones de logística tuvimos que cambiar la fecha. Entonces, bueno, pues será para el 2 y el 3 de diciembre en el Centro Vacacional Metepec. Usted puede encontrar más informes en la página de Facebook de Familias Torrefuerte. Ahí encontrará también los contactos. O puede buscar también al pastor David Pedraza para recibir más informes. Y debe de haber una mesa también de inscripciones ahí en el domo, fuera del templo, donde usted puede recibir mayor información. Recuerde, tenemos nuestros cultos dominicales, 8:30 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día y 2 de la tarde. Recuerde que transmitimos nuestro servicio de las 12 del día, si por alguna razón usted no puede asistir. Pero yo le invito a que nos acompañe, y en especial, por favor, acompáñenos este domingo. Este domingo, si no me equivoco, es 15 de octubre, tenemos nuestro aniversario. Es el aniversario número 31 de nuestra amada Iglesia Bíblica Torrefuerte, donde hasta aquí nos ha ayudado el Señor y damos muchas gracias a Dios y queremos celebrarlo con todos ustedes. Por favor, venga usted a casa, venga usted a la Iglesia Torrefuerte. Si usted quizá está en otra congregación y gusta visitarnos, nos encantaría que nos acompañe en nuestro cumpleaños número 31. Damos muchas gracias a Dios por esto. Y bueno, en atención a todos aquellos que también nos han dejado un saludito, quiero regresar la cortesía. Rápidamente tengo aquí a mi hermanita Blanca Barrientos. Tengo también a Leo Patiño, a Silvia Mancilla, a Irma Argüelles, mi amigo José Juan, está Hanna, tengo a mi hermanita Hilda Bandera, Alfredo Hernández, mi hermanita Maritza, Álvaro Barojas, está mi esposa Saraí. Amor, Dios te bendice, qué gusto saludarte por aquí. Está también mi buen amigo Isaac. Está mi amigo Isaac, tengo a Eliseo que nos manda saludos. Amigo, un abrazo, qué gusto saludarte. Por favor, saludos a tu esposa, estamos orando por ella, que se sintió un poquito mal. Seguimos orando, amigo. Está Eva Salazar y Alfredo Hernández, que también nos manda saludos y bendiciones. Mi hermanita Eva Salazar,
que felicita a la iglesia por el aniversario. Claro que sí, mi hermano, mi hermana, se lo pido encarecidamente, por favor, no se desconecte de Dios, no se desconecte de su palabra, no se desconecte de la oración y no se desconecte de su iglesia bíblica Torrefuerte, donde usted sabe estamos para bendecirle. Que Dios me lo bendiga.